Son ya las 5:05. Hemos dado unos minutos de cortesía, pero también hay que ser corteses con los que habéis sido puntuales. Así que vamos allá. Bueno, lo primero comentaros que esta sesión tiene formato de webinar, lo cual quiere decir que a los ponentes los podéis ver y escuchar, pero vosotros solo os podéis comunicar con nosotros o bien a través del chat o bien a través del cajetín de preguntas y respuestas. La presentación va a ser, primero va a hablar unas breves palabras Pablo Vera, el representante del Ministerio de Cultura en este momento. Luego haremos la presentación institucional entre Magdalena Mijailova y yo misma, que somos de la Comisión Fulbright. Y al final abriremos el turno para preguntas e intentaremos responder a todas las dudas que podáis tener. Si alguno no os podéis quedar hasta el final, no os preocupéis porque lo estamos grabando la sesión y la colgaremos mañana, como muy tarde pasado mañana, en fulbright.es, en la pantalla resumen de esta convocatoria, para que si queréis ver el final o revisar alguna parte que nos haya quedado clara, podáis hacerlo sin problemas. ¿Vale? Entonces, de momento, sin más, no sé si he dicho, perdón, que en el turno de preguntas y respuestas las contestaremos todas al final. Podéis ir escribiéndolas durante la presentación conforme vayan surgiendo. Mejor hacerlo, por favor, en el cajetín de preguntas y respuestas, ¿vale? Para tenerlo todo ahí centrado. No tengamos parte en un sitio y parte en otro. Bueno, pues con esto doy la palabra a Pablo Vera Serrano, que es el representante del Ministerio de Cultura. Adelante, Pablo. Hola, buenas. Pues muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Magdalena. Yo soy Pablo Vera Serrano, trabajo en la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea como jefe de servicio y es la subdirección del Ministerio de Cultura que gestiona junto con la Comisión Fulbright estas becas de las que vamos a hablar hoy. Quería introduciros brevemente la subdirección porque es el punto focal del Ministerio de Cultura en temas de trascendencia internacional, de cooperación, asesoramiento, coordinación, dirección de diversos temas eh, internacionales. También preparamos tratados, instrumentos internacionales normativos, planes de relaciones exteriores del Ministerio de Cultura y todo lo que tiene un poco que ver con la promoción de la cultura en el exterior. Y en este punto es que entre algunas de las tareas que llevamos a cabo están los premios, las contribuciones a organismos internacionales, programas de cultura internacional o de la Unión Europea, y gestionamos también becas y ayudas, una de las cuales es esta con la Comisión Fulbright, eh, que es una feliz colaboración desde el año 1995, si no me equivoco, por la que ya han pasado 177 becarios hasta el año pasado. No me voy a extender mucho más, espero que tengáis mucha suerte en el proceso selectivo. Quiero además pedir disculpas en nombre del Ministerio por unos problemas de índole presupuestario que, bueno, como sabéis, este es el tercer año que se prorrogan los presupuestos generales del Estado y de alguna manera eso pues también permea las condiciones en las que son dadas estas becas y bueno, aunque este año hemos conseguido subir el presupuesto 90.000 euros con respecto al año pasado, es verdad que los plazos de tiempo están siendo muy ajustados, así que en nombre del Ministerio de Cultura, pues nada, pediros disculpas y nada, que mucho ánimo, que mucha suerte con el proceso selectivo y que muchas gracias por permitirme hablar en esta presentación, a Victoria, a Magdalena y a todos vosotras y vosotras. Muchísimas gracias, Pablo. Sí, la verdad es que nosotros desde la Comisión Fulbright estamos encantados de esta colaboración de ya hace 30 años, prácticamente sin interrupciones, que ha permitido a muchísimos artistas llegar a Estados Unidos y ampliar su formación en dicho país.
La verdad es que este programa es una oportunidad excelente porque no hay tantísimos programas abiertos a artistas o exclusivamente para artistas y es una oportunidad increíble para tanto mejorar vuestra formación de artista o para tener una experiencia cultural muy enriquecedora. A mí me hizo mucha gracia una de las becarias de los últimos años que decía que ella había aprendido muchísimo de piano, que es lo suyo, pero que sobre todo había aprendido muchísimo a venderse, cosa que para un artista puede ser fundamental, porque puede ser muy bueno en lo tuyo, pero si no sabes ponerlo en valor, convencer a los demás de que lo eres, pues puedes tener más complicaciones. Con lo cual la beca te ofrece la oportunidad no solo de esta experiencia puramente artística, sino también cultural, que podemos aprender muchas veces cómo hacer las cosas en otros países de otra manera, que no tiene por qué ser mejor ni peor, pero es distinta y nos puede aportar mucho. Entonces, bueno, pues vamos a ir adelante en este proceso, explicados cómo funciona la beca, que seguro que muchos podéis disfrutarla, algunos podéis disfrutarla y le sacaréis muchísima valor. Lo primero, fundamental, la aportación económica directa del presupuesto para estas becas proviene 100% del Ministerio de Cultura. Sin el Ministerio de Cultura y su compromiso con estas becas sería imposible que pudiéramos ofrecerlas. Bien. La Comisión Fulbright ofrece lo que es su experiencia en la gestión de becas y una serie de servicios de apoyo que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, ¿vale? Como pueden ser el acompañamiento durante todo el proceso, las jornadas de orientación presalida, los grupos de apoyo que hay en Estados Unidos para facilitaros todas las cosas, ¿vale? Pero todo eso es además de la contribución directa del Ministerio de Cultura, que como ahora veremos, la dotación que tienen las becas lo aportan ellos directamente. Una breve introducción sobre el programa Fulbright en el mundo. Lo primero, siempre es un chascarrillo, pero es que es importante porque mucha gente piensa que Fulbright significa todos brillantes y no es así. Es el apellido del senador J. William Fulbright, con lo cual se escribe con una sola L. ¿Vale? Lo digo porque es que muchas veces hay gente que nos escribe y dice, es que no me contestáis. A ver, si en lugar de poner fulbright.es con una S, con una L, lo ponéis con dos, no nos llegan los mensajes, ¿vale? Entonces es importante saber que es con una sola L. Pues el senador Fulbright consiguió convencer al Congreso de Estados Unidos de aprobar en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, que se utilizaran los fondos que tenían que devolver los países que habían ganado la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos por deudas de guerra, que en lugar de tener que devolverles estas deudas, se utilizara ese dinero para formalizar intercambios educativos, culturales y científicos entre Estados Unidos y los distintos países del mundo. Por lo tanto, empezó como un país, con un programa entre Estados Unidos y los países que habían participado y ganado la Segunda Guerra Mundial, y desde ahí ha ido creciendo exponencialmente y hoy funciona en 160 países de todo el mundo, o sea, prácticamente en casi todos los países del mundo. Desde 1946 tenemos más de 400.000 becarios, algunos de ellos, como podéis ver en la diapositiva, con unas trayectorias muy impresionantes de premios Nobel, premios Pulitzer, jefes de Estado de Gobierno, pero por supuesto esos son solo la punta del témpano, ¿no? La mayoría de los becarios lo que han tenido son unas carreras profesionales, cada uno en sus intereses, en el campo que hayan elegido, muy reconocidas, muy enriquecedoras para ellos mismos y para la sociedad, y eso es realmente lo que busca el programa Fulbright, porque lo que busca es el intercambio cultural, de manera que las personas conozcan mejor la otra sociedad a la que visitan y puedan entender mejor por qué se hacen las cosas de diferentes maneras, ¿vale? Y cómo se puede intentar buscar soluciones pacíficas y positivas y no recurrir a las armas demasiado a menudo. En cuanto a España, el programa empezó un poco más tarde, en 1958. Aún así, ya llevamos más de 65 años funcionando en España y hemos superado la cifra de 10.000 becarios en total. Algo más de 6.000 becarios españoles que han ido a estudiar, investigar o enseñar a Estados Unidos, y más de 4.000 estadounidenses que han venido a hacer lo propio a España.
Es importante recalcar que la Comisión Fulbright es un programa básicamente público. Dependemos, por una parte, del gobierno de Estados Unidos, representado por la Embajada de Estados Unidos en España, y por otra parte, por el gobierno de España, representado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y por otros muchos ministerios, como el de Cultura, el de Universidades, que colaboran con el programa en distintas capacidades, ¿vale? Esto es importante porque a la hora de Estados Unidos, pues ser parte del programa Fulbright significa que tenéis todo el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que facilita muchísimo las gestiones, como pueden ser, por ejemplo, la consecución de los visados. Pero también es importante recalcar que, si bien todo el mundo piensa en Fulbright como un programa estadounidense, no lo es un programa binacional, ¿vale? Magdalena y yo trabajamos en lo que se llama la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y Estados Unidos de América, que gestiona el programa Fulbright, ¿vale? Entonces, esto es importante porque no somos estadounidenses, somos un microorganismo internacional, ¿vale? Para que os hagáis una idea del presupuesto que tiene la Comisión en España, el 85% proviene de fuentes españolas, solo un 15% proviene de fuentes estadounidenses. O sea, es importante poner un poco en contexto lo que hacemos y los que somos. También de estos 6.000 becarios españoles ha habido muchísimos que han conseguido unas carreras profesionales impresionantes. Tenemos muchos premios internacionales, premios de investigación, premios nacionales de investigación, quiere decir, premios Príncipe de Asturias. De hecho, el programa Fulbright como tal también consiguió el premio Príncipe de Asturias a la cooperación internacional hace 11 años ya, en 2014, parece increíble, precisamente por el reconocimiento del Patronato del Príncipe de Asturias a la labor de cooperación internacional que realizamos. Entonces, todos los años, para españoles, tenemos programas tanto para estudiantes como para doctores, ¿vale? Diferenciando estudiantes, los que no tienen un doctorado, doctores a partir de que tengan un doctorado. En conjunto, más o menos, estamos en este momento convocando unas 130 becas para españoles todos los años y unas 200 para estadounidenses. Tradicionalmente era al revés, había más para españoles que para estadounidenses. En este momento está un poquito desequilibrado hacia los estadounidenses. En cuanto a los programas que tenemos, para que os una idea general, una vez que se termina el grado o la licenciatura, la arquitectura, la ingeniería, o sea, los estudios de titulación, el primer nivel de titulación universitaria, se puede acceder prácticamente a todo lo que se puede hacer en Estados Unidos. Estudios artísticos, por supuesto, que es la única excepción que tenemos, que se puede ir sin tener un título universitario, si se tiene suficiente experiencia o formación artística adecuada, ¿vale? Pero luego además se pueden hacer estudios de máster y de doctorado, estancias de investigación predoctoral, estancias de investigación postdoctoral, se puede dar clases de español y también tenemos programas específicos para funcionarios. Luego, además, como os decíamos, como somos un programa binacional, tenemos también becas para que los estadounidenses vengan a España y ayudas también para las instituciones españolas. Cada uno, ahora vamos a ver en concreto las características del programa de cultura, ¿vale? Pero el objetivo que tenemos con todos los programas Fulbright es que puedan disfrutar de ellos los que se lo merecen con independencia de su situación económica. Con lo cual lo que intentamos es siempre que las becas cubran todas las necesidades de la persona en Estados Unidos. Por eso siempre contemplan conceptos como la ayuda de viaje, en la matrícula o ayuda de gastos para proyecto, una manutención para alojamiento y mantenerse en Estados Unidos, ¿vale? Y el seguro médico, que por supuesto es fundamental en Estados Unidos. En cuanto al programa Fulbright, nosotros solemos decir que Fulbright es más que una beca. ¿Por qué? Bueno, por una parte porque no nos limitamos a daros el dinero como muchas instituciones que, bueno, pues dan el dinero de la beca, lo cual está muy bien, hay que reconocérselo, pero luego ya os tenéis que buscar la vida. Nosotros no, nosotros desde el primer momento hasta que termináis la beca y más allá vamos a hacer un acompañamiento, un seguimiento para facilitaros lo más posible todas las tareas, como ahora vamos a ver.
Pero vamos a empezar por el prestigio. En España Fulbright es conocido, pero en Estados Unidos es el buque insignia de los programas de intercambio. Como hemos dicho, llevamos más de 75 años trabajando. Ha habido becarios buenísimos de todos los países del mundo y en Estados Unidos se sienten muy orgullosos del programa Fulbright y nosotros siempre lo decimos en estas sesiones, pero aún así muchos becarios, casi todos cuando vuelven, nos dicen que les ha sorprendido cómo abre puertas el decir que eres becario Fulbright. Tú llegas diciendo, soy Victoria Ruiz, artista española, y te dicen, vale, qué bien. Dices, soy becaria Fulbright y ya cambia el tema. Te ayudan muchísimo más, es mucho más sencillo todo. Es un tema que hay que tener en cuenta a la hora de ir a Estados Unidos. Luego, como os decía, desde el primer momento, o sea, desde ahora mismo, antes de que solicitéis la beca, os apoyamos a través de nuestra asesoría académica. Es una organización que también depende del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se llama Education USA. Es una organización absolutamente objetiva, gratuita, imparcial, con los que podéis poneros de acuerdo si queréis cualquier tipo de información sobre estudios o formación en Estados Unidos, siempre a nivel universitario, de posgrado, de grado. Si queréis saber cómo preparar un buen escrito para solicitar una carta de admisión, una carta de invitación de Estados Unidos, qué es lo que debes decir, cómo debes enfocarlo, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con información general sobre estudios en Estados Unidos, desde la ciudad académica, os pueden ayudar desde ya mismo. Luego os vamos a comentar cómo poneros en contacto con ellos. También, desde el momento que conseguís la beca, os vamos a pedir una persona de contacto en la comisión, que probablemente sea Magdalena, ¿vale? Que os va a ir guiando en todos los pasos del proceso para deciros lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. Esto no quiere decir que no vayas a tener que trabajar, vas a tener que trabajar y mucho, porque hay que hacer muchísimo papeleo, ¿vale? Pero siempre con la tranquilidad de saber que no os vais a dejar nada en el tintero, que no se os va a pasar ninguna fecha límite importante, ¿vale? Porque os vamos a ir llevando la manita a través de todos los trámites. Luego, antes de salir para Estados Unidos, en julio, vamos a organizar unas jornadas de orientación pre-salida en la que reunimos a todos los becarios Fulbright españoles, estudiantes que van a ir a Estados Unidos el año que viene, para unas jornadas de 2 días y medio más o menos, en las que os vamos a dar información tanto académica como cultural, como administrativa, que os va a servir para ir muy preparados a Estados Unidos. También va a haber oportunidades de ocio, de conoceros entre vosotros, de conocer a personas, a becarios que van a estar en vuestra misma zona o que estudian en un área similar a la vuestra, o al contrario, que están en la otra punta de Estados Unidos y les vais a poder utilizar para iros a vivir con ellos, a visitarles, haciendo un viaje sensacional, ¿no? Todo esto ayuda muchísimo y además en estas jornadas también organizamos una sesión de grupo de visados. Es decir, todos los que participáis vais a ser recibidos en el consulado en una sesión específica para becarios Fulbright, lo cual hace muchísimo más fácil y mucho menos dolorosa y aterradora la sesión de conseguir el visado, para el que, por supuesto, también os vamos a ir dando todos los pasos de cómo hacer para llegar a ellos perfectamente preparados. Luego, durante el verano, vais a poder participar en unos programas preacadémicos que organiza nuestra agencia cultural, perdón, agencia colaboradora en Estados Unidos, el IIE, o Institute of International Education, ¿sí? Que van a ser online, con lo cual va a haber tanto reuniones síncronas, de manera que podéis estar reunidos con otras personas para hablar con ellos, intercambiar opiniones, como asíncronas, de manera que podéis acceder a esta información cuando buenamente os convenga y os interese, ¿vale? Y también os van a dar muchísima información ya más centrada en lo que os vais a encontrar en Estados Unidos. Luego, a lo largo del año, se organizan lo que llamamos los Enrichment Seminars, que son reuniones también de 200, 250 becarios Fulbright de todo el mundo en distintas ciudades de Estados Unidos, no ya para formados, sino para hablar de temas que os puedan interesar. O sea, se organizan seminarios sobre temas pues pueden ser de actividad, de actualidad, o pueden ser sobre artes, cine, sobre zonas de Estados Unidos y sus especialidades, ¿vale?
podéis elegir vosotros el que más os interese. Y es otra buena forma, buenísima, de hacer networking. Luego, durante toda la beca, desde España, vamos a seguir, Maggie y yo, en contacto con vosotros para todo lo que podáis necesitar. Pero puede que algunos de vosotros estéis en Los Ángeles, con lo cual son 9 horas de diferencia. Vais a tener en Estados Unidos una persona de apoyo institucional, de lo que os decía, de la agencia colaboradora, el IAI, y también en Estados Unidos hay muchas organizaciones que se organizan normalmente por zonas geográficas de antiguos becarios Fulbright estadounidenses que a la vuelta se coordinan para seguir en contacto y también para ofrecer apoyo a los becarios que llegan a su zona. Con lo cual ellos tienen muchísimas actividades pues, culturales, os pueden invitar a cenas de Thanksgiving o a actividades deportivas, a Super Bowl, la NBA, la NBA, ¿vale? Todo este tipo de actividades. Y luego, por supuesto, después de la beca, existen organizaciones de antiguos alumnos, tanto en España como a nivel europeo y a nivel mundial, que os pueden servir mucho para mantener contactos que profesionalmente os puedan resultar muy, muy interesantes. Ya entrando en esta beca en concreto de ampliación de estudios artísticos, para el curso 2025-26, que es la que está abierta en este momento, se abren 4 plazas. Está abierta casi todos los campos artísticos, como son las artes cinematográficas y audiovisuales, las artes escénicas, las artes plásticas y visuales y la música y musicología. Desafortunadamente este año no hemos podido convocar la quinta pata tradicional de este programa, que es la de gestión cultural, museología y conservación del patrimonio, por un tema de presupuesto. Desde Estados Unidos nos han pedido que subamos bastante las asignaciones mensuales de la beca para que los becarios que vayan vivan sin ningún tipo de agobio, pero ha sido una subida bastante fuerte que nos ha forzado a quitar una de las becas, desafortunadamente. A ver si con el tiempo podemos recuperarla, esperamos que sí. Esta beca está abierta tanto a estancias de investigación como a programas de formación, lo que suelen llamar en Estados Unidos Certificate o Diploma o Conservatory, ¿vale? Que ellos no son programas de formación porque se toman cursos, pero ellos no lo consideran programas de titulación. Los programas de titulación ya son máster, ¿vale? Pero se puede optar a cualquiera de estas modalidades, dependiendo de lo que más les interese dentro de vuestro momento profesional actual. Las becas se conceden por un mínimo de 6 meses y un máximo de 12. No se pueden prorrogar a un segundo año académico o a más meses, no hay forma, ¿vale? Y podéis acceder a ellas, ahora vamos a ver con más detalle, tenéis que ser españoles, no podéis tener nacionalidad española estadounidense y debéis tener o bien una titulación de grado o formación artística o experiencia probada en el área en la que queréis desarrollar vuestra actividad en Estados Unidos. En este programa no hay una nota de corte, ¿vale? No se exige que hayáis terminado los estudios con un 7, ni con un 8, ni con nada por el estilo. Se considera la formación artística, que es para lo que está dirigido este programa. Sí que es imprescindible que presentéis o bien la carta de admisión, si vais a hacer unos estudios de titulación en un máster, por ejemplo, o la carta de invitación si vais a colaborar con alguna institución para desarrollar un programa de investigación. Eso es necesario que lo hayáis pedido ya. Ahora lo va a mirar Maggie con más calma. Y luego la dotación, que también veremos ahora con más detalle, que como os decía antes, cubre todos los conceptos que siempre consideramos para que pueda ir a Estados Unidos todo el mundo que se lo merezca y no el que pueda permitírselo por medios propios. En cuanto a las fechas de la beca, esto es fundamental. La convocatoria está abierta hasta el 20 de mayo de 2025. Es decir, el día 20 de mayo a las 13:59 de la noche, hora peninsular de España, se cierra
el plazo de presentación de solicitudes, la solicitud online a través de fulbright.es queda deshabilitada y no hay forma de cambiar esto, a no ser que tengamos un apagón o que se caiga la web de Fulbright, ¿vale? Pero normalmente no es lo que pasa. Con regularidad recibimos peticiones de candidatos que dicen, es que se me ha ido, es que no me funcionaba mi ordenador, es que no me funcionaba la wifi. Lo sentimos mucho. Si no es un tema de fuerza mayor, si ha sido un problema vuestro, no podemos hacer nada. Entonces, por favor, eh, si tenéis de verdad interés en conseguir la beca, no penséis que la beca cierra el día 20 de mayo. Pensad que cierra el día 18 de mayo. Intentad tenerlo todo listo un par de días antes para que surge cualquier inconveniente, cualquier imprevisto, tengáis capacidad de reacción. ¿Vale? Entonces, si el 20 de mayo habéis completado y enviado la solicitud electrónica y solo en este caso tenéis 5 días hábiles adicionales hasta el 27 de mayo de 2025 para presentar documentación adicional y cartas de referencia. Es decir, si habéis terminado la solicitud online, habéis presentado el proyecto, habéis hablado de las universidades que os interesan, etcétera, universidades o instituciones de destino, podéis tener estos días de margen si os ha faltado por subir un diploma o un expediente académico o las cartas de referencia, podéis hacerlo durante estos días, ¿vale? O sea, las personas que los van a firmar la pueden mandar durante estos días, ¿vale? Pero solo si la habéis terminado el 20 de mayo, esto es importante. Entonces, durante el mes de junio, nosotros haremos toda la revisión, ¿no? Nosotros en colaboración con el Ministerio de Cultura, por supuesto, haremos toda la revisión de las solicitudes, veremos las que cumplen normas, y se hace también una preselección sobre papel, porque normalmente hay demasiados candidatos como para poder entrevistar a todos. Entonces hace una preselección sobre el papel, que la hace igual que las entrevistas antiguos becarios Fulbright, de las áreas que están evaluando, con lo cual tienen el conocimiento tanto de la disciplina que están evaluando como de lo que es la experiencia Fulbright, ¿vale? Y probablemente hacia finales de mes de junio os convocaremos a entrevista personal, bueno, mediados más bien, a las entrevistas personales, tras las cuales se publicará la resolución de concesión. Muy importante, el plazo más amplio que hay es para presentar la carta de invitación o de admisión, que no tenéis obligación de presentarla hasta 3 días hábiles a partir de la notificación de la concesión provisional de la beca. Es decir, después de las entrevistas personales, quedan unos candidatos seleccionados provisionalmente, esto se publica y si alguno de estos candidatos no tiene todavía, no ha presentado la carta de invitación o de admisión, tiene un plazo de 3 días hábiles para hacerlo. Por si alguno no sabe lo que son 3 días hábiles, son los días, digamos, un poco laborables, ¿vale? O sea, sábados, domingos y festivos no son días hábiles. Con lo cual, si se publica la concesión provisional de la beca un jueves, tenéis viernes, lunes y martes para entregarnos la carta de invitación o de selección o de admisión. En caso de que no la presentéis, perdéis la beca y pasaría la plaza al primer suplente de vuestro área. Luego, entre el 9 y 11 de julio de 2025, tendremos las jornadas de orientación y gestión de visados. Bueno, nada más conceder la beca, por supuesto, empezaremos a trabajar a marchas forzadas con vosotros para conseguir terminar toda la documentación de beca y de visado a tiempo de que os incorporéis a Estados Unidos en septiembre o a partir de septiembre. Luego, el 9 y el 11 de julio tendremos estas jornadas de orientación y gestión de visados, que vosotros no vais a llegar, eso ya os lo digo, no vais a poder hacer la gestión de visado esta vez porque no da tiempo material a tener toda la documentación preparada, pero aún así os llevaremos de la manita para hacerlo cuando os corresponda y ya a partir de septiembre podréis incorporaros a vuestros destinos en Estados Unidos. Y cedo la palabra a Maggie, que sigue a partir de aquí. Vale, muchas gracias, Victoria. Espero que os estéis animando ya con esta introducción tan detallada. Pues os voy a hablar un poco de los requisitos que ya hemos señalado a
a algunos, pero para repetir un poco, los tres requisitos como principales, por un lado, la nacionalidad española. Lo que ha comentado Victoria es muy importante, o sea, obviamente tener nacionalidad española, pero también no tener la doble nacionalidad o el derecho de conseguirla. Que sería, por ejemplo, por ser hijo de una persona estadounidense. Luego, por otro lado, lo que hemos mencionado varias veces, de la carta de admisión o invitación a un centro en Estados Unidos. Es verdad que sería difícil a estas alturas, si todavía no tenéis en marcha el proceso de admisión para un centro, conseguir esa carta, pero es verdad lo que mencionó Victoria del plazo de 3 días hábiles, pero es importante pensar en solicitarla ya, si todavía no habéis puesto en marcha ese proceso. Sí que sería, por ejemplo, según si vais a hacer un máster o pues investigación, a lo mejor este último sería más fácil conseguir una carta a estas alturas en cuanto a las fechas. Y luego, por último, en lo que hemos mencionado de la titulación, de nuevo, dado que esta beca es para ampliación de estudios artísticos, pues el requisito de la titulación puede variar. Por un lado, si podéis mostrar que tenéis un grado, sobre todo si, repito, vais a hacer un máster en estudios artísticos, es un requisito, pero excepcionalmente se aceptarán títulos mm, que son de especialidades en creación artística y interpretación, sobre todo si vais a hacer investigación. Entonces, siguiente diapositiva, Victoria, por favor. No te preocupes. Ahora os voy a hablar un poco más en detalle de las dotaciones, que os voy contando, y luego veréis la diapositiva también. Pero también pensando en cómo los dos lados de cómo vais a abordar la beca, tanto de realizar un máster o tomar clases, o alternativamente, pues si el objetivo de la beca es de investigación, pues la dotación es distinta. Victoria, ¿quieres que intente? No, vale, sigo contando y si vemos que Eh, no, Disculpas que sí, no sé por qué me ha echado y no me deja volver a ver un momentito. a A ver, ver, ahora, perdón. tranquila. Vale, a ver, la siguiente, que sigo viendo la diapositiva de requisitos. Ah, no, ahí, perfecto, ahí, seguimos en requisitos. Ay, vale, Sí, pues ¿no? sí, sí, ahora perfecto, gracias. Pues eso que os estaba comentando. En primer lugar, si vais a realizar... ha vuelto a la página de la convocatoria. Vale. Ahora, en primer lugar, si vais a tomar clases o realizar un máster, pues la dotación contempla matrícula y tasas hasta un máximo de $34.000, o alternativamente, si vais a hacer investigación, pues, y cuando el objetivo de la beca no implique gastos de matrícula, pues se contempla una cantidad para gastos de proyecto, incluidos viajes de investigación y, en su caso, seguro médico obligatorio, también para la dotación de matrícula y tasas, pues un máximo de $5.000. Entonces sería o uno o el otro. Luego, recibís una asignación mensual que se decide según la tabla del Departamento del Estado de Estados Unidos de los costes de vida en los diferentes destinos. Entonces, el más alto sería, bueno, hasta 4.300, que por ejemplo sería un lugar como Nueva York, la ciudad de Nueva York o Los Ángeles. Y eso es en concepto de
pues alojamiento, manutención, estos adicionales, es una aportación que luego vosotros gestionáis. También se contempla una bolsa de viaje de ida y vuelta, también compra de materiales y gastos varios, como de primera instalación. Como es una bolsa de viaje, no tenéis que presentar ni vuestro billete ni nada, es un pago fijo y es de $1.300. Luego también ofrecemos un seguro médico que se llama ASPE, es el que se ofrece a la beca, o sea, la beca Fulbright ofrece este seguro a todos los becarios de todo el mundo y es bastante completo. Y por último, lo que Victoria ya ha mencionado en la diapositiva de Más que una beca, pues todos los servicios añadidos, tanto el apoyo desde la comisión, la gestión del visado, los mentors del IIE, que es el centro en Estados Unidos que ha mencionado Victoria, el centro colaborador, la orientación, todos estos son servicios añadidos que vienen con la dotación. Vale. Luego, aquí veis, es la página principal de Fulbright.es. Si escaneáis el código QR ahí o ponéis el Fulbright.es, podéis acceder a esta página y veréis en circulado pues, la convocatoria que está abierta para esta beca. Y como ya sabéis, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre pues, esta beca y todas nuestras becas en este sitio web. Entonces, en esta página principal, donde ahí pone programas y convocatorias de becas y está circulado la convocatoria, podéis ver becas para ciudadanos españoles que aparecen en recuadros de color anaranjado y podéis ver el nombre del programa y a quién está dirigido y también la fecha en la que termina el plazo de presentación de solicitudes. También en la parte superior, donde pone programas y becas, publicamos todos los programas que tenemos, tanto para españoles como para estadounidenses, como para instituciones. Y pinchando sobre ese botón de programas y becas, se puede seleccionar dentro de las opciones, pues becas para españoles. Ahí listamos ordenadas por fecha de presentación de solicitudes las convocatorias abiertas o de próxima apertura. Entonces, por lo tanto, veréis que esta convocatoria aparece primero porque es efectivamente la convocatoria abierta ahora mismo. Volviendo a esta página principal, pinchando sobre el recuadro circulado, el sistema os lleva a la pantalla del resumen de la convocatoria, donde tenéis información muy completa y detallada sobre pues, la documentación imprescindible. También luego hablaremos sobre las preguntas frecuentes. En algunos casos hay vídeos, por ejemplo, estará volcado este vídeo de esta sesión, pero en un momento repasaremos todo esto. Entonces, hay como dos formas de acceder a la convocatoria, tanto a través de la página principal pinchando sobre el recuadro, como pinchando en programas y becas. Por otro lado, también en esta página, en el apartado que se ve en el recuadro gris, en la parte inferior izquierda, donde pone Education USA, podéis acceder a nuestra asesoría académica, que luego también os contaremos un poco más sobre este recurso. Y también a su derecha tenemos el calendario de sesiones informativas, tal y como esta, y el blog Fulbright, donde se comparten experiencias de becarios Fulbright, que os puede dar muchas ideas de cómo es la experiencia. Vale, la siguiente diapositiva. Eso sería ya cuando habéis entrado en la convocatoria. Si seguís las instrucciones podéis leer todo esto. Veréis que las disciplinas son las 4 áreas que os hemos comentado, los requisitos, lo que ya hemos mencionado, pues de nacionalidad española, la titulación y la carta de admisión. En cuanto a documentos obligatorios, pues la fotografía de personal del DNI, expediente académico de estudios y títulos del mismo, si procede. Luego la carta de admisión,
repito que en el caso de no tener la admisión todavía, pues se te tiene que subir un resguardo de haber iniciado ese proceso. Luego, el CV en español y 3 cartas de referencia y 2 declaraciones responsables, que luego hablaremos de pues, incompatibilidades con la beca, que también se pueden ver ahí abajo en impresos, que en impresos se pueden ver pues, los bases reguladoras y eso, la convocatoria, el BOE, y os recomendamos imprimirlas, pues explican con detalle los requisitos, todo lo que os estoy comentando de incompatibilidades para informaros más allá de lo que pone aquí en el resumen, que es como más de forma orientativa. También una vez cumplidos los documentos básicos, pues la obra artística para vosotros es muy central y ahora entraré en más detalle sobre pues, el proyecto de la beca, que también es una documentación muy importante. Y también desde la parte inferior de esta página, después de haber leído, pues eso, todas esas preguntas frecuentes, para aclarar dudas, podéis ya finalmente acceder a la solicitud electrónica pinchando en el botón azul. Vale. Que te llevaría a los apartados de la solicitud, que son estos 6. Entonces, una vez que hagáis clic en el botón azul que se veía en la anterior diapositiva, veréis estos 6 apartados. Os recordamos que es imprescindible completar todos los pasos de la solicitud electrónica, excepto lo que os hemos comentado de la el quinto apartado, en el caso de no disponer de alguna documentación todavía, pues tenéis ese plazo de 5 días hábiles. Y lo que voy a repetir lo que ha dicho Victoria de recomendaros presentar la solicitud con antelación para evitar problemas técnicos al último momento, porque eso es muy importante. Y si se han enviado la solicitud completa dentro del plazo, pues lo que hemos comentado varias veces, de contar hasta el 27 de mayo para adjuntar la documentación al apartado 5. Ahora, en la siguiente diapositiva, hablando más en detalle de cada apartado, pues en el primero, datos personales, eso está bastante claro. El segundo, datos académicos. Pues eso sería a partir de la escuela secundaria, es decir, excluye, o sea, no tenéis que subir los datos o la información sobre secundaria. La secundaria queda excluida, pero todo a partir de secundaria. Y debéis indicar cualquier formación que tengáis, pero en primer lugar el título pues, de licenciatura, grado, arquitectura, lo que fuera, antes de, por ejemplo, cursos de verano o cosas del estilo. Y recordamos que tener la titulación superior no es, o sea, según el programa, de nuevo, puede ser pues participación artística. Pues todo eso va en el apartado 2. Luego, en el apartado 3 de datos personales, pues aquí se pueden incluir en este campo otras actividades que habéis realizado, como voluntariado, deportes, si habéis sido monitores de niños, todo esto se considera pues experiencia profesional. Pero aquí lo más importante es subir los enlaces a vuestra obra artística. Entonces te deja subir enlaces y aquí esto, repito, es una parte muy fundamental en cuanto a la evaluación de vuestra solicitud. Del mismo modo, el punto 4, el proyecto de la beca, también es muy, muy importante. Disponéis de un máximo de 1.500 palabras en español, donde debéis explicar pues, el objetivo de vuestro proyecto en Estados Unidos. Básicamente, eso se refiere a por qué queréis realizar ese proyecto o programa y qué esperáis obtener de la experiencia. Yo siempre digo de pensarlo como un hilo narrativo de pues, la trayectoria que os ha llevado a considerar dicho proyecto o dicho programa y también su importancia, es decir, la aplicación de los aprendizajes a la vuelta a España. Es decir, que es un intercambio, tanto lo que vais a
conseguir tanto profesionalmente como artísticamente, personalmente, pero también lo que vais a aportar a la vuelta. Y también vuestra motivación, o sea, ¿por qué ir a Estados Unidos, por ejemplo? Tenéis que poder explicar y contando con muchos detalles por qué Estados Unidos concretamente, por qué el centro donde queréis ir. Es decir, tenéis que reflejar que tenéis las ideas muy claras y que habéis estudiado las opciones y que tenéis un interés real en completar estudios o realizar investigación o alguna participación artística en Estados Unidos. Porque al comité de selección es importante que puedan sopesar tu trayectoria, comprobar la coherencia de tu propuesta y también lo que he mencionado de entender que va a haber una repercusión positiva tanto en tu desarrollo profesional y personal como en cuanto a la contribución que podéis hacer pues a la sociedad. Y sé que suenan como temas muy grandes de pues qué vais a aportar a la sociedad, pero es más bien poder señalar al comité de selección que habéis puesto corazón en este proceso. Y también eso de cuando habláis del centro o los centros a los que habéis solicitado admisión, pues hablar en temas concretos, no simplemente decir pues al New York Film Academy porque es muy conocido, sino poder señalar, yo también recomiendo mucho de entrar en las páginas web y poder señalar a elementos muy concretos de los programas o centros a los que queréis ir. También el formulario, luego cuando hablamos de Education USA, que es lo que os comenté de la asesoría académica, os pueden asesorar con el proceso de la búsqueda, si bien contáis con poco tiempo en este momento, pero es un buen recurso para saber cómo tu perfil a lo mejor puede encajar con distintos centros o instituciones. Luego, el quinto apartado de adjuntar documentación tenéis que subir los documentos en PDF o JPG y los documentos requeridos no pueden exceder 2 megas. Aquí hay que subir 3 cartas de referencia que he mencionado en documentación imprescindible. Los firmantes, o sea, cuando indicáis los contactos, los firmantes recibirán un mensaje de la comisión solicitando que completen un impreso en español o en inglés. Aquí es importante contar con personas que os conozcan bien, porque así pueden hablar de vuestras cualidades de manera más personalizada. Aquí también es un lugar donde se puede destacar. Entonces, os animamos de pensar bien en con quién contactar. También muchas veces es muy buena idea contactar con personas que encajan con lo que va a ser vuestro proyecto en Estados Unidos. Por ejemplo, si vais a hacer un máster, pues estaría bien tener por lo menos una persona, un recomendador académico. Pero también eso puede ser más flexible según el proyecto, pero eso es lo más importante, que sepan hablar de vosotros y vuestros objetivos y demás, por lo que también deberíais hablar con ellos de antemano, explicaros vuestros objetivos, si tenéis como por ejemplo una carta de motivación o un escrito que habéis tenido que presentar en el proceso de solicitar admisión en Estados Unidos, pues también es buena idea enviárselo a la persona que te va a escribir la recomendación, porque así pueden aportar una carta bastante conmovedora y potente. Y luego el último apartado, que es de enviar la solicitud, pues repitiendo lo que ya hemos dicho, de daros tiempo con eso y recordar que aquí, o sea, podéis adjuntar en la solicitud una muestra de haber solicitado admisión en la solicitud original, pero tras 3 días hábiles, pues de la concesión provisional de la beca, tendríais que presentar la carta de invitación oficial del centro al que queréis ir. Entonces, estos son los apartados. Y en la siguiente diapositiva, aquí tenéis, bueno, en primer lugar,
veréis un contacto para preguntas muy concretas sobre la convocatoria que no podéis resolver al leer el documento de preguntas frecuentes o la convocatoria misma, pues podéis mandar estas preguntas a registro@fulbright.es. Y abajo veréis lo que he mencionado varias veces, que es Education USA, es un apoyo más general y aquí podéis ver que es una red de centros de asesoría académica del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y es un recurso público para recibir información pues, sobre estudios universitarios, cómo escribir una buena carta, cómo hacer la búsqueda. Es totalmente gratuita e imparcial, que es un recurso muy bueno. Entonces podéis aprovecharlo para indagar más sobre programas artísticos también. Lo que os comento que en cuanto al tiempo deberíais ya tener en cuenta o ya tener en marcha el proceso, pero también os pueden ayudar con esto. Y también ofrecen como webinars sobre estudios, publican eventos, todo lo demás. Y ahí también podréis acceder al formulario oficial donde podéis solicitar esta ayuda. Y luego en la siguiente diapositiva veréis realmente enlaces a algunos sitios web especializados para buscar y seleccionar programas artísticos de especialidad. Y también veréis estos enlaces y más en el documento de preguntas frecuentes. Y aquí compartimos información sobre, o sea, en las redes sociales solemos compartir información sobre los becarios actuales, información cuando sale una convocatoria, y eventos y más. O sea, aquí podéis entrar, informaros de cómo es el espíritu Fulbright, también cosas más concretas como de experiencias de becarios. Podéis así también ver dónde están los becarios actualmente. De nuevo, o sea, yo os animo de informaros lo más posible cuando estéis preparando la solicitud, porque cuanto más detalles podéis aportar y cuanto más podéis mostrar que habéis hecho mucha investigación, digamos, en lo que implica la beca, mejor. Y, y ya está. Gracias por vuestra atención, gracias por las preguntas que veo que hay un par. Y sí, ahora abrimos a preguntas, ¿no? Ay, estás en silencio, Victoria. Vaya día llevo. Ahora sí. Vale, fenomenal. Nada, muchísimas gracias, Maggie. Creo que le hemos dado un buen repaso a la convocatoria, pero bueno, ahora acabaremos de pulirlo contestando a las preguntas que nos queráis plantear. Vamos a empezar por el cajetín de preguntas y respuestas, como decíamos. A ver, creo que por el principio, Pedro pregunta, es doctora en antropología social y si eso le impide participar del programa. Sí, Pedro, lo siento, pero aunque tengas el doctorado en un área diferente, no se puede acceder a este programa siendo doctor, aunque seas de otro campo. No, si eres doctor, podrías optar, bueno, depende de lo que estés haciendo, pero te recomiendo que entres en fulbright.es y en programas y becas veas los programas que tenemos específicos para doctores. A ver si alguno se encaja con lo que te podría interesar. Paco dice, gracias a vosotros. Tengo una duda sobre la carta de invitación o admisión. Si estoy admitido en más de un centro formativo, ¿debo elegir uno antes de solicitar la beca o puedo presentarme con dos? A ver, eso depende del proyecto que tú vayas a hacer, ¿vale? Si el proyecto tienes claro que prefieres hacerlo en uno de los dos sitios, pon directamente ese. A ver, si estuviéramos en un año normal, que se hubiera convocado en una fecha normal y tuviéramos un plazo normal para hacer todo el proceso de documentación, te diría que te presentes con los dos. Pero
vamos muy mal de tiempo este año, muy mal para hacerlo todo, ¿vale? Entonces, creo que a estas alturas, teniendo en cuenta que estamos en mayo, os tenéis que ir en septiembre, a partir de septiembre, ¿vale? Cuanto más centrado tengáis todo y más mejor podáis transmitir que tenéis las ideas claras y que sabéis lo que queréis hacer, mejor, ¿vale? Entonces, si puedes centrar realmente tu proyecto, lo que quieres hacer y en cuáles esas dos instituciones lo harías mejor, yo te recomiendo que lo hagas así, ¿vale? Si por algún motivo tienes interés en mantener las dos, mantén las dos explicando cuál sería tu favorita en cualquier caso, ¿vale? Pero si puedes, céntrate en una. Y también Vale. Paco pregunta, dice que dado que la beca solo cubre un año, ¿supone un problema si la formación a la que opto es de 2 años? A ver, no supone un problema, digamos, de cara a la beca en sí misma. O sea, puedes obtener la beca solo para un año. Lo que pasa es que si no tienes fondos para mantenerte durante el segundo año, no vas a poder terminar el programa porque claro, vivir en Estados Unidos no es barato precisamente. Entonces, eso es una cosa que tienes que sopesar tú, ¿vale? Si vas a conseguir fondos para el segundo año o no. ¿Sigo yo, Mari? Robert Bueno, pregunta, sí. las Como quieras. entrevistas son presenciales en Madrid. En la web sale que serán a finales de junio, principios de julio, pero según lo que has dicho, serán más bien a mediados, finales de junio, ¿no? ¿Hay alguna fecha orientativa? Muchas gracias. Las entrevistas sí serán presenciales en Madrid. Es imprescindible venir a la sede de la comisión, que es donde se celebrarán, a hacer la entrevista. En este momento no podemos daros una fecha. Dependerá muchísimo de la cantidad de solicitantes que haya, de cuántos cumplan normas, si hay que dar más o menos tiempo a los evaluadores para hacer la preselección. Entonces, sí, yo he dicho a mediados de junio porque como vamos tan mal de tiempo, vamos a meter toda la prisa que podamos y si podemos, las haremos a mediados de junio. Pero no sé si llegaremos. Calculad la segunda quincena de junio, intentaremos hacerlo lo antes posible, pero no podemos concretar más en este momento. Eh, Aquí dices que tu programa empieza el 2 de septiembre, si es viable, luego dices que empieza el 8 de septiembre. Eh, a ver, por desgracia no tengo una bolita mágica, ¿vale? Una bolita de cristal. Entonces, principios de septiembre vamos a ir muy, 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 muy justos. Si suena la flauta, igual lo conseguimos, pero no te lo puedo asegurar. Este año, ya os digo, es que teníamos que tener las entrevistas ya hechas a estas alturas para que todo fuera normal. Y nos falta más de un mes, mes y medio, casi 2 meses para poder hacerlas. Entonces, es complicado, es complicado. Y luego aparte, también es cierto que en Estados Unidos las cosas no están fáciles en este momento. La administración Trump está haciendo muchísimos cambios. De momento no nos está afectando directamente al programa Fulbright, pero sí que es verdad que está haciendo muchísimos despidos de gente del Departamento de Estado, tal, que no sabemos en qué momento puede influir en el sentido de que se ralentice un poco los procesos, ¿vale? Si esto pasa, pues todavía vamos peor de tiempo para llegar, claro. Entonces, yo te diría que si puedes incorporarte el 8 de septiembre, no sé si a lo mejor si consigues la beca puedes pedir si pueden ser un poquito flexibles, a lo mejor darte unos días más de margen, inténtalo, pero verás que estoy siendo todo lo sincera que puedo ser. No podemos asegurarte 100% que vayas a llegar. Dice Durnes, la resolución tiene lugar en junio. ¿No existe posibilidad de adelantar la incorporación a agosto? En nuestro caso, el curso se inicia a mediados de agosto. De Durnes, mediados de agosto, imposible. A ver, una vez que tengamos los candidatos finalistas, hay que trasladar el expediente a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que comprobar que cumplís con las normas, tiene que ser aprobado por el Fulbright Scholarship Board, hay que tramitar la documentación de beca, hay que tramitar la documentación de visado. Lo normal es que estos trámites lleven un mínimo de 2 meses. Entonces,
No, para mediados de agosto no hay tiempo. Imposible. Y bien que nos duele a nosotros. Pero bueno. La convocatoria dice que los candidatos seleccionados no podrán incorporarse a sus destinos a Estados Unidos hasta mediados de septiembre. Yo ya tengo la carta de aceptación para un máster en NYU, pero el inicio de las clases es el 2 de septiembre. ¿Sería un problema ir para estar el 2 de septiembre? Sí, lo que estamos comentando hasta ahora. No podemos asegurarte que el 2 de septiembre puedas llegar a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, háblalo con NYU y seguramente te pueden dar un margen adicional, pues podemos intentarlo. Pero el 2 de septiembre sería un milagro que llegaras a Estados Unidos. Elena pregunta, ¿tenemos que adjuntar las cartas de referencia también en la solicitud o solo lo hace la persona que les escribe una vez que les contactáis? Las cartas de referencia son confidenciales, ¿vale? Entonces no las tenéis que poner vosotros. En la solicitud únicamente se pone el nombre y el correo electrónico de la persona que os las va a hacer. Una vez que vosotros enviáis la solicitud electrónica, ellos reciben automáticamente una petición de la comisión para que completen el impreso, del que tenéis un ejemplo si queréis verlo en las preguntas frecuentes, ¿vale? Pero ellos tienen que rellenarlo y enviárnoslo directamente a nosotros. Es decir, las cartas de referencia no pasan a través del candidato. ¿Se requiere alguna titulación específica de inglés? No. Como en este programa tenéis que tener la carta de admisión o de invitación, se supone que la institución de destino ya os habrá hecho la prueba que considere conveniente, o si no os la ha hecho, considera que no es necesario hacerosla. No es necesario presentar prueba de inglés. Si aún no tienes carta de invitación, pero has iniciado el proceso, ¿qué documentos adjuntas para certificar que es así? Los correos electrónicos que hayas intercambiado con la institución de destino, ¿vale? Cualquier comunicación que tengas con ellos sirve como prueba de que has iniciado el proceso. ¿Para la institución que nos acoge es mucho trabajo? No, para la institución que os acoge no es mucho trabajo. No, ellos tienen que hacer la carta de invitación y básicamente nada más. A ver, depende, si lo que queréis hacer es un proyecto de investigación y necesitáis una persona que mentorice el proceso, que comparta con vosotros información, tal, pues hay un poco más. Pero si no es este el caso, o sea, digamos que en el proceso de llegar a Estados Unidos, para la institución no es mucho trabajo, ¿no? Maggie, yo he cogido aquí carrerilla, pero si quieres. Sí, no, tranquila, como quieras. Sí, o sea, la siguiente pregunta realmente ya de Ana, de si es necesario aportar el certificado TOEFL, pues es lo que Victoria acaba de mencionar, de que según el centro, a lo mejor al solicitar un máster, pues te piden un TOEFL, pero por nuestra parte no hay ese requisito. Luego, bueno, sigo yo si quieres. Alicia ha preguntado, en caso de ser seleccionado, ¿se puede volver a España unos días durante la estancia, por ejemplo, por Navidad o una boda? Sí, o sea, tenemos como un límite de días que podéis estar fuera de Estados Unidos de 3 semanas, pero normalmente cosas como vacaciones o viajes pequeños así, sí que se puede volver. Si Em, tengo un sí, MBA, un MA, o sea, un máster en otro país, ¿puedo participar? Sí, no hay ningún problema. Sí que puedes. Mientras no sea de Estados Unidos, no hay problema. Ana dice, quiero hacer un proyecto de investigación, tengo 57 años, ¿es un impedimento? No es un impedimento porque no, la edad en este programa no es una incompatibilidad para nada, ¿vale? Lo único tendrás que demostrar, que defender bien tu proyecto y demostrar que la investigación que vas a hacer, cómo vas a aplicarla a la Vuelta a España, que va a tener recorrido, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no es un impedimento. La visa que proporciona Fulbright es la F1. No, es la J1. Es el visado de estudiante de intercambio.
En caso de que sea diferente, también incluye el OPT, Optional Practical Training. A ver, el visado Fulbright es el J, como os decía, no es un visado de estudiante, es un visado de Exchange Scholar, ¿vale? De intercambio, estudiante, pero de intercambio, no el F1. El visado J tiene un equivalente al OPT, que es el PEDAT o Post-Degree Academic Training, ¿vale? Pero solo está disponible si se han realizado estudios reglados, ¿vale? No se puede hacer si vas a hacer, por ejemplo, una investigación o simplemente a tomar unos cursos sueltos sin ningún tipo de titulación. Yo tengo admisión a la universidad y me han mandado el formulario para solicitar el International Student Form I-20 Application para beca F1. ¿Debería solicitar esto ahora o es para la resolución de la beca para solicitar la cuota 1? A ver, para ir a Estados Unidos con este programa y con Fulbright en general, es imprescindible ir con una J1 Fulbright. Entonces, si pides el I-20 y la universidad te patrocina el F1, tendrías que ir sin la beca Fulbright. En caso de que, como están tan mal las cosas de fechas y tal, no quieras perder ninguna opción, pues yo te recomendaría ser sincero con tu institución y decirle que puedes ir tramitando el F1 con ellos, que en caso de conseguir la beca Fulbright, habría que cancelar esa tramitación, o sea, cancelar el visado F1 para tramitar el J1 Fulbright. De nada. Paula pregunta, ¿deben tener un número de créditos específico los programas de formación a los que se quiere asistir o número de horas directivas? Gracias. A ver, en Estados Unidos hay que realizar formación a tiempo completo, full time, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que si vuestro programa que estáis interesado es a tiempo parcial, en el proyecto, pero tienes que hacerlo desde el principio y del proyecto, compaginarlo, por ejemplo, con una investigación, ¿vale? Para completar las horas. Podéis ir a 2 centros al mismo tiempo, si eso también es interesante o podéis vender vuestro proyecto en este sentido, ¿vale? Entonces sí que tiene que ser a tiempo completo, no se puede estar a hacer 4 horas diarias y nada más, porque sería un desperdicio de tiempo, ¿vale? Pero podéis compaginarlo, ya os digo, con investigación o prácticas con algún profesor o algo similar. Elena Martos pregunta precisamente si se puede conformar un programa de estudios que se lleve a cabo simultáneamente en 2 centros diferentes por su complementariedad para el objetivo de la investigación, teniendo en este caso carta de invitación de cada uno de los centros. Sí, no hay ningún problema. Hay mucha gente que lo hace, de hecho, ¿vale? Ahí lo que es importante, o sea, lo que es fundamental es que vuestro proyecto sea coherente, porque la gente que os va a hacer la entrevista sabe de lo que está hablando y sabe lo que supone desarrollar la beca en Estados Unidos. Entonces van a tener muy en cuenta que de verdad sea un tema al que le podáis sacar partido a la estancia y cumplir unos objetivos serios, para que no vayáis un poco a pasar el rato, ¿vale? Pero si son 2 centros complementarios y dentro del proyecto lo justificáis bien, no hay ningún problema. Sandra dice, me gustaría consultar el tema del proyecto de investigación. Es cierto que me ha pillado por sorpresa la beca este año, así que todavía no he contactado con las universidades o centros. Así que entiendo que de manera realista es muy tarde para conseguir una carta de invitación. ¿Y con qué tipo de proyectos artísticos suelen trabajar? A ver, para conseguir una carta de invitación vas mal, pero podría ser posible si te pusieras en contacto con ellos presentándoles un tema muy concreto que a ellos también les interese, ¿vale? Para una admisión no tienes tiempo. O sea, si es un proyecto de investigación, a lo mejor llegas a tiempo. Para un proyecto de formación, no llegas a tiempo este año. ¿Con qué tipo de proyectos artísticos suelen trabajar? A ver, hay miles de centros en Estados Unidos, universidades, centros artísticos de todo tipo, entonces hay de todo.
O sea, no te puedo decir qué tipo de proyectos artísticos, además es que tampoco ese es el tema. O sea, el enfoque es diferente. Tú tienes que saber qué es lo que quieres hacer tú, qué es lo que te interesa a ti profesionalmente, qué es lo que te ayuda a desarrollar tu carrera, a potenciar tu formación, ¿vale? Y una vez que tengas eso claro, busca dónde puedes hacerlo. Ese es mejor enfoque. Si tienes claro lo que quieres hacer, te aconsejo que te pongas en contacto con Education USA, con la asesoría académica, les presentes lo que quieres hacer y ellos te pueden ayudar a centrar dónde hacerlo. Si por plazos este año no es posible que en nuestro caso accedamos a esta convocatoria y teniendo en cuenta que el máster es 2 años, aunque este año no pueda ser, podría optar a la ayuda para el segundo curso de máster. No, Edurne, lo siento, pero no se puede, una vez que se está en Estados Unidos ya estudiando, no se puede optar a la beca Fulbright. Es imprescindible empezar los estudios con ella, no continuarlos. De verdad que me da muchísima pena esto porque entendemos que limita muchísimo la situación de muchos de vosotros. Si opto por un programa de 2 años, ¿cómo afectaría eso a mi candidatura en comparación con otros solicitantes que optan por programas de 1 año? El comité de evaluación tiene instrucciones de no considerar la duración del proyecto, sino su potencial. Entonces, no te va a afectar negativamente para nada. Lo único, ya te digo, sí que es verdad que tienes que tener en cuenta que el segundo año puede salir muy caro, otro año sin financiación adicional de ayuda, de apoyo, y que a lo mejor te puedes encontrar con que te quedes a mitad de camino sin poder terminar el programa que quieres. Pero si consigues otro tipo de financiación, no te va a afectar negativamente a la hora de conseguir la beca. ¿Sería posible, aunque se curse el máster en Estados Unidos y por plazos no podemos optar a esta convocatoria por la demora en su publicación, podría optar a estas becas para un posible doctorado? ¿O el hecho de haber cursado el máster en Estados Unidos es una incompatibilidad? Sí, haber cursado el máster en Estados Unidos es una incompatibilidad para conseguir otra beca de estudiante, que sería para hacer el doctorado. Sí, podrías terminar el máster, regresar a España o hacer el doctorado como puedas, como quieras, y luego pedir una beca de investigación postdoctoral, ¿vale? Pero no, una vez que has hecho el máster en Estados Unidos, no podrías optar al doctorado con Fulbright. Y si quieres, Victoria, puedo yo con la Venga, siguiente. sigue. Sí. Vale. Sandra pregunta que no te ha quedado claro hasta cuándo era exactamente el plazo para la carta de admisión a Estados Unidos. 3 días después de la aceptación, o sea, para más adelante de junio. O sea, hay como dos cosas distintas. Primero, en la solicitud, que la fecha de la solicitud, la fecha límite es el 20 de mayo, sí que tienes que presentar, pues lo que Victoria ha mencionado, como un intercambio de correos electrónicos o algo de que ya has empezado y ya tienes en marcha el proceso de solicitar admisión en un centro en Estados Unidos. Y luego, sí recibes la concesión de la beca, tienes 3 días hábiles para presentar la carta de admisión oficial. Esto es como para dar más margen según el proceso de admisión en Estados Unidos, pero sí que tienes que aportar algo al realizar la solicitud. No sé si eso te lo aclara Sandra. Em, Luego, alguien anónimo ha preguntado si, o sea, ha dicho, en la solicitud a la beca nos piden poner más de una universidad como segunda y tercera opción. En el proyecto debemos hablar solo de una de ellas o de todas las que hemos elegido. Sí que se deberían de desarrollar eso, sobre todo si todavía no tenéis admisión, pues desarrollar lo que os estaba comentando de no simplemente coger pues una que te gusta mucho y luego dos más porque son
pues centros prestigiosos o algo así, pero tener como un proyecto detallado para cada uno, para poder presentar al el comité de selección que habéis hecho, o sea, habéis indagado más sobre los programas que encajan con vuestro proyecto, de cara a, pues, luego una posible admisión en los 3 o más centros. No sé si quieres añadir algo, Victoria, a esto. No, no, ¿No? no Vale. estoy segura, ¿no? Vale. No Luego, es correcto. sí, perdón. Luego, Alicia ha preguntado, en caso de ser seleccionado, también hay ayuda a la hora de buscar alojamiento. O sea, nuestro apoyo no se enfoca tanto en, pues, ayudaros a buscar piso, pero sí que os conectamos con una red de, pues, si vais a un centro donde ha habido un becario en el pasado, que os puede aconsejar más, o pues eso, la red de Fulbrighters que están en la ciudad, pero no es un apoyo más en cuanto a eso, en la gestión de la beca, conseguir el visado, todo ese proceso. Una vez que estéis ahí, obviamente estamos como un apoyo y estamos en contacto durante el año de la beca, pero en cuanto al alojamiento, pues es una cosa que siempre os decimos de abordar una vez que estéis ahí en Estados Unidos. Y a ver, os vamos Luego, a dar muchos recursos, ¿vale? Lo que mm, pasa es que sois personas adultas y cada persona tiene unos intereses diferentes. Hay gente que quiere vivir muy cerca de su escuela, por mucho que sea un apartamento muy pequeñito. Hay gente que prefiere tener más espacio, aunque tenga que tener una hora de transbordo en metro. Hay gente que quiere compartir, gente que quiere vivir por su cuenta. Entonces, nosotros no somos una agencia de colocación, ¿vale? De alojamiento. Entonces, lo que sí que os damos es recursos y luego ya cada cual busca lo que más se ajusta a sus intereses. Alicia pregunta qué se considera tiempo completo. Bueno, pues depende muchísimo de que estés hablando de investigación, que estés hablando de formación, que estés, ¿vale? Si estás admitida en un máster o en un programa de certificado o de diploma que tiene una serie de cursos, normalmente vas luego tienes tutorías o clases de prácticas y tal, suelen ser tiempo completo. Si es un tema de una investigación, ahí en la carta de invitación es importante que la persona que te hace la carta de invitación, que sería el supervisor o el mentor de tu proyecto, especifique que vas a dedicar pues, la mayor parte del día a estar con él, a consultar pues, las bibliotecas, los recursos que tenga y tal. O sea que vas a dedicar por lo menos 6, 7 horas al día a, a desarrollar tu proyecto. En cuanto a la convalidación de los estudios finalizados en Estados Unidos, ¿tiene algún servicio de orientación o podéis indicarnos qué debemos tener en cuenta? No, nosotros ahí no, ya no entramos, porque la mayoría de nuestros becarios, a ver, te interesa convalidar si vas a hacer una carrera académica aquí en España o quieres entrar en la administración pública o algo así. La gran mayoría de nuestros becarios hacen carrera en la empresa privada y los títulos de máster, de doctorado o certificados en Estados Unidos suelen reconocer las empresas privadas sin más problemas. Tienes que entrar en la página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional y allí tienes toda la información sobre cómo convalidar los estudios. Tardan tiempo, ¿eh? Es muy pesadito. ¿Sigue siendo obligatorio volver al sí en España durante 2 años después de acabar los estudios en Estados Unidos? Es decir, si por ejemplo en algún momento ganara una plaza de una orquesta allí después de la Fulbright, ¿no podría aceptarla? A ver, el visado J1 Fulbright, en efecto, es un visado que es con dinero público y que busca devolver al país de origen la inversión que se ha hecho en el becario. Entonces, sí, lleva aparejado el Two-Year Home Residency Requirement, que significa que una vez terminada la formación académica en Estados Unidos, hay que regresar a España, en efecto, por un periodo mínimo de 2 años antes de poder regresar a Estados Unidos con un visado de inmigrante, o sea, con un visado de trabajo o de residencia. O sea, si tú vas con una orquesta a hacer una gira por Estados Unidos, sí que vas a poder hacerlo.
pero si es para que te contrate una orquesta allí, tienes que haber pasado los 2 años fuera de Estados Unidos antes de poder conseguir el permiso de trabajo, sí. Así es. Esta beca es apta para los programas que empiezan en el Fall 2025 y para los que empezarían en enero de 2026. A ver, Fall 2025 depende de la fecha. Si es en agosto, no. Es mejor programas que vayan a empezar a partir de mediados de septiembre para tener una cierta garantía de haber terminado con toda la documentación para entonces. En enero de 2026, sí, sin problemas. Sería mucho mejor, de hecho. Sí. Ya que será un poco tarde y justo de tiempo, podría preguntar a la universidad si podría empezar en el segundo semestre. ¿Por vosotros sería posible? Sí, de hecho hay universidades que tienen, digamos, dos intakes o dos inicios, uno en agosto-septiembre y otro en enero. Si podéis empezar en enero, sería lo ideal. Sería lo ideal, poder empezar a principios de 2026. Sí. Veo que en el chat hay algunas preguntas que no nos han pasado. Dice, más allá de redes sociales, ¿dónde puedo buscar a otros becados? ¿Tenéis alguna base de datos o lista de recomendaciones de instituciones? Los másteres de normal son de 2 años y me está resultando difícil encontrar programas de 1 año. A ver, por temas de privacidad, protección de datos, todo esto, no podemos compartir datos de becarios anteriores, más allá de publicar los que han conseguido la beca, que está en nuestra página web, que para eso nos dan permiso, pero no podemos compartir más datos. Para conseguir información sobre instituciones, lo suyo es que te pongas en contacto con asesoría académica. En fulbright.es, en la pantalla de entrada, en la parte inferior izquierda, donde pone quiere estudiar en Estados Unidos, contacta con asesoría académica o con Education USA. A través de ese enlace te puedes poner en contacto con ellos, te van a contestar siempre. Hola, soy artista profesional desde hace 5 años y tengo 2 preguntas. Uno, mi práctica artística es híbrida. Trabajo con escultura y con audiovisual, enfocado hacia lo digital 3D. ¿Tenéis alguna recomendación sobre a qué categoría aplicar? ¿Artes plásticas y visuales o artes cinematográficas? Pues depende de tu proyecto. Es que depende de cómo quieras enfocar tú el proyecto. Cuál es el peso del proyecto, ¿vale? No, o sea, hay una plaza por cada categoría y más o menos recibimos tradicionalmente un número aproximado o similar de solicitantes en cada categoría. Entonces, piensa tú cómo quieres enfocar el proyecto, cuál de los aspectos tiene más peso y preséntate a esa categoría. Luego, creo que Ana ha dicho, no encuentro el cajetín de preguntas y respuestas. Si te refieres a las preguntas frecuentes, tienes que meterte dentro de la convocatoria al final de todo en No, no. impresos. No, no se refiere Yo a creo eso. que se refiere aquí, En- dentro de aquí. donde está el Bueno, cajetín de bueno. respuestas. Pero ya lo he encontrado porque acaba de mandar una con Vale, el no, cajetín de no fui más preguntas y abajo. respuestas. Nada. Clara Nada, pregunta, nada. otra pregunta. ¿Se sabe si la próxima convocatoria será también por mayo o este año es algo excepcional? Otras veces ha sido antes, ¿verdad? Sí, sí. Sí, esperamos que el año que viene volvamos a una cierta normalidad y sea antes la convocatoria, que se convoque como muy tarde en febrero, ¿vale? Que sería lo óptimo dentro de lo posible. Entonces, lo que pasa es que a ver, vivimos tiempos muy revueltos. Como comentaba Pablo al principio de la reunión, este año lo que ha pasado es que por 13 años consecutivos no se han aprobado los presupuestos generales del Estado y eso a la Administración le ha supuesto una serie de complicaciones que lo han arrasado todo. El año que viene tendremos presupuestos, esperemos que sí, porque ya toca, pero si no los hay, no sabemos cómo podría volver a afectar. O sea, el tema es que en este momento no se puede garantizar nada, pero la idea es sí, que el año que viene se publique en el mes de febrero y vayamos con unas fechas más adecuadas.
Dice, el año pasado presenté en la categoría de arte cinematográfica, si no me cogieron. Quiero volver a presentarme este año con el mismo proyecto más avanzado. ¿Recomendáis hacer eso? Sí, por supuesto. Y no sé si el año pasado no mencionas en qué periodo te quedaste, pero si llegaste a la entrevista, no sé si pediste los comentarios de los evaluadores, que es una cosa que se puede hacer. O sea, los evaluadores hacen unas hojas de evaluación en las que mencionan los aspectos que se podrían mejorar de cara a conseguir la beca. O sea, explican por qué no se ha conseguido ese año, qué es lo que no se ha hecho tan bien como debería haberse hecho. Entonces, todos los años tenemos gente que se presenta por segundo y tercer año y muchas veces cuando han hecho caso a esas recomendaciones y han pulido esos aspectos que no habían defendido también, consiguen la beca. Sí, se puede hacer perfectamente. Sí. Ana dice, ¿se puede hacer a través de invitaciones de programas artista en residencia de un centro o institución artística? Sí, en principio sí que pueden hacerse. Digo en principio porque es que luego artista en residencia tiene muchas variedades diferentes. Entonces depende de lo que diga la carta de invitación que vas a realizar. Pero sí, sí que se puede contemplar. Mm, ¿Es posible conseguir por más de un año consecutivo una beca Fulbright o solo se puede ser becado una vez? Solo se puede ser becado una vez con el programa de estudiantes. Se puede conseguir una segunda beca como doctor, pero como estudiante solo una vez. Fulbright no solo busca dar becas, Fulbright busca tener la experiencia de conocer Estados Unidos, en el caso de los españoles. Entonces, una vez que ya se ha tenido esa experiencia, no tendría lógica, desde nuestro punto de vista, conceder una segunda beca a continuación. Y, entiendo que solo se otorga una beca por área, música, audiovisual, etcétera. Así es. Veo que las becas al área de música en otras ediciones se han otorgado a músicos. Quería saber si hay preferencia para músicos o se considera de igual manera los proyectos de negocios en la música. Se considera de igual manera. Lo que pasa es que tenemos muchísimos menos candidatos con este tipo de proyectos que proyectos de músicos puros y duros, digamos. Entonces, por eso se conceden más a músicos, porque hay muchos más candidatos. Pero si tienes un buen proyecto de negocios dentro de la música, no puedes presentar sin ningún problema con las mismas posibilidades que cualquier músico. En caso de que dé una beca artística, ¿es necesario que los estudios universitarios ya cursados sean en la misma rama? No, no es indispensable. Tienes que explicar bien en el proyecto por qué ese cambio de trayectoria, pero si lo explicas bien, se te puede considerar perfectamente. Eso sí, si los estudios universitarios son un área completamente diferente, sí que te van a pedir que tengas algo de experiencia o de formación, aunque sea no universitaria, en el área artística en el que vas a pedir la beca. ¿Vale? O sea, que no sea, vamos a ver, puedes pedirlo, incluso si no tienes ninguna experiencia, pero ahí sí que vas a estar en desigualdad de condiciones. Va a ser más difícil que te concedan la beca si no tienes nada de formación ni de experiencia en el área que quieres hacer, aunque no sería imposible. En el caso de recibir la beca en julio, ¿es necesario estar en España? A ver, es necesario estar en España para realizar la entrevista. Esto es fundamental. Luego, dependiendo de cuándo empiece tu programa en Estados Unidos y tal, necesitas estar en España otra vez para pedir el visado. ¿Vale? Y ya os digo que habrá las sesiones de orientación presalida el 9 al 11 de julio en Madrid. En principio son obligatorias, a no ser que se tenga una razón de peso justificada para no asistir. Pero aparte de que son obligatorias, es que realmente son muy, muy, muy interesantes. Todos los becarios que vienen, que son casi todos,
las evaluaciones después son muy positivas de lo mucho que les ha ayudado a prepararse, a entender mejor lo que tienen por delante, a conseguir amigos, a conseguir contactos. Entonces es muy interesante participar realmente. Esta te toca a ti, Maggie. Vale, sí, las entrevistas son en persona o online. Son presenciales, o sea, y eso también es obligatorio aquí presenciales en Madrid, salvo que haya pues un caso como la pandemia, básicamente. O sea que normalmente no hay excepciones en cuanto al elemento presencial de la entrevista. ¿Cuántas personas te entrevistan? Mm, Dos o tres. a tres, ¿no? Dos o Sí. tres. Depende de los comités, del momento, de cuántas, eh, ¿cómo se llama? Especialidades artísticas se estén entrevistando, porque se busca que siempre haya por lo menos una persona en el comité que sea realmente experto en los proyectos que está evaluando, ¿no? Entonces pueden ser dos, pueden ser tres. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues parece que hemos terminado. Cualquier Sí. el webinar a partir de mañana o de pasado como muy tarde en fulbright.es, en la pantalla resumen de la convocatoria. Y además, si tuvieras alguna pregunta concreta, bien a registro@fulbright.es o bien a asesoría académica, si es más general sobre estudios en Estados Unidos. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros por asistir. Esperemos que haya sido útil y esperamos veros en las entrevistas. Y ojalá Eso es. luego más allá Muchas también. gracias. Adiós. Adiós.